estaba dando ofrenda según lo que Dios le dio de instrucción por sus padres. Es decir, los padres de Caín y Abel eran Adán y Eva, ¿sí? Y ellos transfirieron a sus hijos que a Dios había que honrarlo, ¿cierto? Dios había que honrarlo. Solo que uno de ellos recibió la instrucción y la hizo tal como se la enseñaron. El otro recibió una instrucción, pero la hizo como él creía que era bueno. Ahí es donde la mente humana se pone creativa y no nos sometemos en obediencia al plan de Dios. El Señor entonces recibe ambas ofrendas, pero la de Caín dice que no la tomó bien. Yo resumiendo y parafraseando todo. ¿Y cómo es posible que Dios no haya recibido la ofrenda de Caín si era una ofrenda excelente? Dios sabía que Caín había traído algo excelente y Abel había traído algo excelente. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿En la excelencia? No, ambas ofrendas eran excelentes. Solo que por generación se le había dicho que solo se podía entregar ofrenda de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. En la instrucción, Abel sacrificó, hubo sangre. Caín trajo lo mejor de sus verduras, de sus frutas, pero las frutas no botan sangre. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Era excelente la ofrenda de Caín? Sí. ¿Pero era lo que Dios le dijo que llevara? ¿Era bueno lo de Caín? ¿Pero era lo que Dios le dijo que hiciera? Ahí está. Lo bueno para nosotros. Pero si no está alineado a la instrucción divina, no es bueno para Dios. Y Dios recibió la ofrenda de Abel con gusto. ¿Por qué? Porque obedeció la instrucción divina. Ofrenda con derramamiento de sangre. Cuidado con nosotros, que Dios nos está pidiendo orden y nosotros queremos ordenarlo de afuera y no lo de adentro porque nos cuesta sacrificio. Sacrificio de doblegar nuestro orgullo, sacrificio de doblegar y derribar estructuras por apegos emocionales que no son los correctos. Y usted me está mandando a ser enemiga de mi familia, de mi entorno. No, le estoy diciendo que seamos lo que Dios dijo que seamos y como Él dijo que seamos. Y para Dios eso es suficiente, para Dios. Para nosotros está el sacrificio de romper quizás relaciones, quizás hábitos, costumbres, pero si entendemos que todo es de Él, por Él y para Él, nuestra casa individual entonces le pertenece al Señor y Él quiere lo suyo bien ordenado, su vida. También quiere su casa llamada familia. Lo que el Señor le entregó a usted para que administrara, le entregó un matrimonio, le entregó hijos, le entregó un hogar. Y les decía la semana pasada que ese hogar que viene de hoguera, que viene de fogón, necesita todas las leñas encendidas. Y dice que el que nosotros estamos bautizados con Espíritu Santo y fuego, es el fuego del Espíritu Santo que debe estar ardiendo en la vida de todos los integrantes de la familia. ¿Cómo sabemos que todos los integrantes de una familia están ardiendo en el mismo fuego de Dios? Porque la vida de Cristo está creciendo en todos nosotros. Quizás no de la misma medida, pero está creciendo. Si Cristo no está creciendo, entonces esa leña está muy baja de temperatura. Y dice que para mantener un fuego ardiendo, todos los tizones tienen que estar ardiendo. Y hay responsables, los padres son responsables de que la leña llamada hijos no se apague. Y cuidado por creer
que nosotros con hacer cosas sin ser, estamos ayudando a que el fuego se mantenga. El fuego del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no lo producimos nosotros. Eso tiene que quedar claro. El fuego del Espíritu lo produce el mismo Espíritu de Dios. Nosotros lo que tenemos es que tener nuestra vida conectada a la vida del Espíritu para que ese fuego permanezca ardiendo. Necesitamos hogares ardiendo en el fuego del Espíritu. Y no estoy hablando de que nos vamos a reunir y todos vamos a hablar lengua y todos vamos a danzar y todos vamos a brincar en un altar familiar. Porque no estoy diciendo que el altar familiar y vamos a orar y vamos a leer la Biblia. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo que eso está mal. Qué bueno que usted se pueda reunir en casa con sus hijos y leer una porción bíblica y orar. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Nosotros necesitamos la vida de Dios creciendo en nosotros. Y la vida de Dios va creciendo cuando usted y yo estamos muriendo. ¿Muriendo a qué? A nuestros deseos carnales, a nuestros deseos de orgullo, de arrogancia. Cuando usted está muriendo a eso, entonces usted dice, la vida de Cristo está creciendo en mí. De lo contrario, si usted sigue en los pleitos, si usted sigue en la amargura, si nosotros, para no excluirme, seguimos en eso, entonces estamos propensos a que el fuego del Espíritu de Dios se apague. Propensos. Porque Dios es tan misericordioso, que puede usar a cualquiera para que te pase candela y te vuelvas a avivar, pero que somos responsables nosotros de que el fuego de nuestro hogar esté ardiendo. Somos responsables de modelar el carácter de nuestros hijos, porque el carácter de nosotros está siendo forjado por Dios. Porque tú no le puedes decir a tus hijos algo que tú no vives. Tú no le puedes decir a tus hijos que hagan algo que tú no haces. O que le digas, deja de hacer eso cuando tú lo estás haciendo. No puedes, porque estás predicando algo que es verdad, pero tu vida no lo refleja. Y aquí quizás es donde la mayoría de los cristianos han tenido, quizás digo yo, no me atrevo a emitir una opinión radical respecto a esto, pero quizás es donde algunos creyentes cristianos no han sido concretos en la formación de la vida de sus hijos, porque creen que reunirlos en un altar familiar para orar y leer la Biblia es suficiente. Si la Biblia que ellos leen no concuerda con la vida tuya, entonces ellos van a creer que ese evangelio es mentira. ¿Sí lo ven? Grande responsabilidad tenemos en lo que Dios nos ha dado a administrar, porque ciertamente Dios lo dio para que lo administráramos. Y lo que quiero compartir hoy y cerrar esto es, entonces, cómo Dios quiere que su casa llamada iglesia esté ordenada. Casa individual, casa familia y casa iglesia, Dios quiere que esté ordenado. Vamos a iniciar con lo que ya hemos quizás hablado, pero que es tan importante que nosotros lo tengamos presente, porque sin fe, si nosotros no creemos en la obra de Dios, entonces cualquiera que venga con cualquier mensaje nos puede mover de la firmeza de lo que Cristo hizo en nosotros. Nosotros tenemos que estar firmes en creer, en estar completamente convencidos en la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Hablaba yo con Luciel en la mañana y decía, ciertamente para muchos creyentes el evangelio llega hasta la cruz. Jesús nos salvó, Jesús nos hizo eso, pero es que Jesús no solo consumó la salvación en la cruz,
Por eso es que Pablo dice, oro y así oramos nosotros, para que podamos tener espíritu de sabiduría, de revelación, para entender las riquezas de las cuales somos partícipes por medio del sacrificio de Jesús. No solamente Jesús quedó a morir en la cruz, es que Él consumó un nuevo pacto, una nueva era, un nuevo comienzo, si lo podemos llamar así, un nuevo mundo. A partir de la cruz, después de la cruz, inició un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque en ese nuevo mundo ingresó una gente que no estaba predestinada a vivir eternamente. Esa gente somos usted y yo. Nosotros estábamos muertos, no teníamos posibilidad de vivir. Y después de la cruz, una de las cosas gloriosas que se consumó en la cruz fue que el Señor instauró el nuevo pacto, una nueva era para nosotros, los hijos de Dios. Eso es glorioso. Así que nosotros estamos en un mundo nuevo, creado por Cristo Jesús. Creado por Cristo Jesús. En ese mundo nuevo que se creó, en esa nueva era, en ese nuevo pacto, el Señor instituyó su familia, porque Él siempre ha querido tener familia. Por eso a Adán y Eva, una de las bendiciones que le dijo es multiplíquense. Allá en el huerto le dijo, multiplíquense porque yo quiero familia, porque en la divinidad hay familia y yo quiero que ustedes en la tierra puedan expresar familia. Así que el Padre Celestial siempre quiso esa familia donde Él pudiera habitar, porque Dios lo que busca es un lugar donde habitar. Y fue lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Constituyó hijos. Mis amados hermanos, usted debe entenderlo, por favor, debe entenderlo. Antes del nuevo pacto no habían hijos engendrados por Dios. No lo había. No existía. En el antiguo pacto nadie era la casa del Señor permanente. Por eso el Señor les manda construir el tabernáculo. Y rodaba el tabernáculo para allá y allá iban con el arca por la presencia de Dios. Y dice la Escritura que a los profetas de aquel tiempo solo el Espíritu iba de tiempo en tiempo. Y por la gracia del Señor, por la consumación del pacto de Cristo en la cruz, ahora el Señor dice, ustedes son la casa del Señor. Ahora el Espíritu de Dios vive en ustedes. Eso no es cualquier cosa, mis hermanos. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a escuchar, pero ahora necesitamos discernir eso que significa. Y el Señor entonces, por medio de Jesús, empezó a enseñar a los discípulos a que había un padre, porque para aquel entonces se le llamaba padre, era Abraham, y solamente los judíos podían decirle padre. Los gentiles no podían llamarle padre a Abraham. Pero ahora vino Jesús y empieza a enseñar. Ustedes cuando vayan a orar, miren ustedes lo que inteligentemente Jesús empezó a manifestar. Si hay un papá es porque hay una familia, ¿cierto? Esto fue antes de ir a la cruz. Porque cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar, no había ido a la cruz. Pero ya empezó a manifestar el plan de Dios. Cuando ustedes vayan a orar, les dice a los discípulos, ahora ustedes van a orar así, Padre nuestro. Mire lo que dijo, Padre nuestro. Eso era una novedad para ellos. ¿No cree que usted dice como lo rezamos en todas las religiones? Padre nuestro que estás en los cielos. No. Pongámonos en esa época, pongámonos en esa cultura donde solo se le llamaba padre a Abraham y que ahora Jesús le está diciendo a los discípulos, ahora ustedes van a orar así, Padre nuestro. Dice, Padre nuestro, sí, Padre de todos. Y si le está diciendo que el Padre es tuyo y es mío, es porque yo soy su hijo. Porque yo no puedo llamar papá al que no es mi papá. Y mi papá no va a ser papá de alguien que no sea su hijo. El Señor le dice entonces,
Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y también les enseñó y le dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que Jesús se encargó de enseñar de manera reiterada, una y otra vez, que había un Padre. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Dando a conocer al Padre, a papá, que ahora iba a haber una reunión de familia. ¿Por qué? Porque ahora íbamos a ser todos hijos, y que ese papá era papá de todos, de todos. Así que la familia terrenal es solo un pequeñísimo ejemplo de lo que realmente es la familia celestial. Papá, mamá, hijos, hogar. Papá, mamá, hijos, hogar. Esa es la estructura de Dios. Papá, mamá, hijos, eso es hogar. Así que ya entendemos que tenemos un papá y que somos parte de la familia de Dios. Nosotros entonces decimos: ajá, ¿y dónde está la mamá de estos hijos? Porque aunque la gente diga lo contrario, los hombres no paren. Como dicen los gringos, sorry, pero los hombres no paren. Las mujeres, solo las mujeres están diseñadas para eso. Dice: ¿y dónde está la mamá de estos hijos? Dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Así como Adán y Eva fueron constituidos por Dios, y Eva era la representación en la tierra de lo que vendría mayormente, que era la iglesia. Eva era la sombra, tipo y figura de la antigüedad de lo que Dios iba a manifestar en el tiempo de Jesús, la iglesia. ¿Sí? Eva, símbolo de la iglesia. Eva no era la iglesia, Eva era símbolo de la iglesia. Y si ustedes estudian un poquitico más la escritura, se dan cuenta que Eva no salió del polvo, ¿cierto? Eva no fue hecha del polvo. Y eso tiene una trascendencia espiritual. Adán fue hecho del polvo. ¿Han leído eso? Algunos no. Les dejo de lección. Génesis capítulo 2. No se los voy a leer yo. Génesis capítulo 2. Eva salió ya de un organismo vivo. Adán ya estaba como ser viviente, como alma viviente. Luego de que Adán ya fue fabricado y soplaron aliento de vida y todo ese polvo comenzó el milagro de la vida, entonces allí estaba escondida Eva. Eva estaba escondida en Adán porque era el misterio que se iba a revelar. Que el hombre no iba a estar solo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios entonces saca a Eva del cuerpo de Adán, Es decir, que Eva era un misterio para Adán, pero no para Dios. No fue que Adán dijo: Señor, estoy solo. No. Porque Adán no se creó la necesidad. Dios en su plan había decidido que Eva iba a ser la compañera de Adán. Porque no es bueno
que el hombre, y cuando habla del hombre, no solamente está hablando del género, está hablando de la humanidad. No es bueno que andemos solos. Más adelante en las Escrituras dice, ¿qué pasa si tú andas solo y te caes? ¿Quién te va a ayudar? Ay, porque nosotros con ese orgullo chimbo que tenemos, perdón la expresión chimbo, sonó feo. Ay, es mejor solo que mal acompañado. No, malo es andar mal acompañado, pero no es mejor estar solo, porque no es diseño de Dios. Que usted y yo seamos tan, póngale el nombre a eso usted, que nos andemos rejuntando con los que no sirven, eso es otra cosa. Pero no es bueno que el ser humano esté solo. Así que entonces, así como Dios sacó a Eva de la costilla de Adán, entonces más adelante iba a sacar de Cristo a la iglesia. Por eso dice que se la presentó a sí mismo, una iglesia radiante, una iglesia preciosa. Imagínense ustedes, ¿saben de quién están hablando cuando dice es una iglesia preciosa? Es una iglesia radiante, es una iglesia que no tiene manchas, es una iglesia que no tiene arrugas, es una iglesia perfecta. Todo eso somos nosotros. Y usted dice, me veo en un espejo. Somos nosotros. Ahora, quiero resaltar algunas cosas aquí acerca de lo que tiene que ver con la iglesia como esposa de Cristo. Y voy a mencionar algo que teológicamente todavía es un tema que algunas posiciones son más radicales que otras. Para algunos, la iglesia no es todavía la esposa, sino la novia. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Esos son temas teológicos y cada sección tiene su razón y lo refutan de manera bíblica. Yo no voy a refutar eso. Yo voy a decir por qué nosotros estamos en la posición de creer que la iglesia es la esposa y no la novia. Y no estoy diciendo que aquí vamos a salir entonces a esmoñarnos con los hermanos que dicen que la iglesia es la novia y nosotros decimos que somos la esposa. No. El punto aquí importante es que dice el apóstol Pablo que todos estemos en Cristo, ¿sí? ¿Cómo nosotros decimos que la iglesia es la esposa y no la novia? No es lo mismo ser novia que ser esposa, ¿cierto que sí? Ok. Nosotros entonces nos basamos primero en que la Biblia establece el registro de que habían unas bodas de cordero, ¿sí? Las bodas del cordero. ¿Han escuchado eso? Las bodas del cordero. Jesús fue el cordero que fue inmolado en la cruz, ¿cierto? Así que si nosotros, este es lo que nosotros asumimos según lo que entendemos. Si Jesús fue el cordero, ya fue inmolado, es decir, ya fue sacrificado. Entonces esas bodas que eran de un cordero, porque se llamaba de Jesús, el cordero era Jesús, ya esa boda se tuvo que haber realizado porque Jesús ya no va a volver como cordero. Estamos claros y creemos todos los cristianos que Jesús vino a la tierra y que Jesús era el cordero tal como lo profetizó Isaías. Y así fue inmolado, fue golpeado, dice Isaías que perdió la hermosura de tanto maltrato que recibió. Dice, el cordero, o sea, ya Jesús fue sacrificado. El cordero ya cumplió su función, ya el cordero no va a venir. Tú dices, ¿y dónde se realizó esa boda? El asunto es que nosotros creemos, cuando decimos bodas del cordero, no lo tomamos como una metáfora, sino que en realidad nos vemos así. El altar aquí, un pasillo de flores, una novia, un novio caminando y la marcha nupcial. ¿No la tienes por ahí, verdad? Y la marcha, ¿cierto que eso es lo que nos imaginamos nosotros? Un matrimonio
por la iglesia, como decimos nosotros. Y y nos imaginamos que viene entonces una novia y nosotros... Pero para nada, en realidad, solo era una metáfora. ¿Dónde ocurrió ese matrimonio? En la cruz. La boda se llevó a cabo en la cruz. Ese era el día de la boda del Cordero. El Cordero llegó en un pasillo, porque dice que caminó con su cruz por el pasillo hasta el monte llamado Gólgota. Y allí se levantó y se sacrificó el Cordero. En ese momento, entonces, cuando Jesús está sacrificado, dice, consumado es. Y yo pregunto, según el orden legal, la consumación de un matrimonio, ¿llega el día de la boda, sí o no? Porque allí es donde hay intimidad. ¿Cuándo se dice que se consumó un matrimonio? Cuando hay intimidad. Y Jesús dijo, consumado es. Allí se celebró el matrimonio. Por eso decimos nosotros que la iglesia ya es la esposa de Cristo. Otro punto que resaltar, ¿por qué decimos nosotros? O por qué nuestra posición teológica más bien es que somos la esposa. Porque se nos manda a tener intimidad. Usted tiene que tener intimidad con Dios. ¿Ha escuchado eso? Usted tiene que tener intimidad con Dios. Y pregunto, si una pareja tiene intimidad sin estar casado según el orden de Dios, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Y dice que la fornicación es una obra de la carne, no del espíritu. Por lo tanto, si nos mandan a tener intimidad, porque el Señor dice, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, ustedes no sean como los fariseos, vayan y cierren la puerta. Es decir, vayan y tengan intimidad allá, porque eso es ahorita que tenemos una sociedad realmente podrida, que todo el mundo canta, que las películas, las cosas íntimas de una pareja ahora la ven desde los más pequeños, porque el que la canta, la habla, y el que la escucha se la imagina. ¿O no es eso la música que escuchamos ahorita? Pero eso no es diseño de Dios, eso está fuera del orden de Dios, porque Dios siempre dijo, cuando vas a tener intimidad, anda a tu casa y cierra la puerta. Porque eso es solo para que la pareja se conozca. Nadie tiene que conocer lo que sucede en la intimidad de una pareja. Y nos mandan entonces a tener intimidad. Si yo voy a tener intimidad con mi esposo es porque ya estamos casados. De lo contrario estaríamos en fornicación. Y la otra que es la que nosotros conocemos. ¿Cómo es que somos hijos si no tenemos un papá y una mamá? O sea, ¿somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿Alguien nos engendró y alguien nos parió? ¿Sí lo ven? Alguien nos engendró y alguien nos parió. ¿Quién entonces engendró a estos hijos? Porque somos hijos. Entonces se constituye el matrimonio, Padre Celestial, Madre Celestial Divina, que es la iglesia del Señor. ¿Sabe qué? Es curioso. ¿Cómo llaman los católicos a la iglesia?
¿Alguien ha tenido algún... ¿Cómo llaman los católicos? ¿No saben? Ninguno de ustedes fue practicante. Bueno, está bien, está bien. La Santa Madre Iglesia. Así llaman los católicos a la Iglesia Católica. La Santa Madre Iglesia. Eso me parece curioso. Porque allí hay algo de verdad. No que la Iglesia Católica, es que la Iglesia es la Santa Madre. Pero no la Iglesia esa corrupta, la Iglesia de Cristo. Y todavía nosotros los cristianos estamos en una lucha de si es la novia, es la esposa, es la mamá, es... Por eso es que el Papa es el Santo Padre, porque Él es el Santo Padre y la Iglesia es la Santa Madre. Eso dicen los católicos. Pero nosotros entonces que entendemos decimos, el Padre Eterno es nuestro Padre y la Iglesia es nuestra Madre. Ahí está el matrimonio constituido celestial, que tiene hijos. Que tiene hijos. Fuimos nosotros hechos por voluntad de Dios. No hubo intervención humana para que usted fuese constituido hijo de Dios. No la hubo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Quién decidió que usted fuese hijo de Dios? ¿Su papá? ¿Su mamá? No. Dios decidió que usted con todos los defectos que tiene, sí. No me pregunte a mí por qué Dios lo escogió a usted. Si usted ha metido la pata más que cualquiera, no me pregunte a mí por qué. Si Dios lo escogió a usted, ¿qué puedo hacer yo? Bendita gracia que nos alcanzó. Bendita gracia que no... llevando un registro de nuestros errores, dijo, lo escogí. ¿Y sabe cuándo nos escogió el Señor? No cuando nuestros padres decidieron tener intimidad. Nuestros padres ni siquiera sabían que nosotros íbamos a existir. Pero dice que aún antes de que el mundo existiese, ya Dios nos había apartado a nosotros para ser hijos suyos. Así que usted, por este conocimiento, porque el conocimiento es el que nos trae libertad, entonces ya usted no se rasga, no se corta las venas, que su papá no lo quiso, que su mamá no lo quiso. No, cuando digo no importa, no es que estoy menospreciando el hecho de que un papá y una mamá no quieran a sus hijos. Eso está mal por todos los ámbitos. Lo que estoy tratando de decirle es que no fueron ellos los que idearon que tú nacieras. Fue tu Padre Celestial. Él sí te ha amado, aún antes de que tú existieras, en el semen de tu papá y en la incubadora llamada vientre de tu mamá. Y ese conocimiento tiene que traer libertad a tu vida. Decir, está bien, asumo que mis padres quizás no me quisieron, pero tengo un papá que me ama y una madre que cuida de mí, la iglesia del Señor. Y dice Romanos 8, 16, 17, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, ¿somos qué? ¿Somos qué? No, dígalo con convicción, ¿somos qué? También somos herederos. Esta no la sabíamos nosotros. ¿Somos qué? Sus hijos. Y si somos hijos de Dios, también somos ¿qué? Herederos. Y si somos herederos es porque hay herencia. Por eso es que nosotros decimos que no somos pobres. Diga, yo no soy pobre. No.
Si usted se mide la pobreza por lo externo, entonces usted va a decir, oh, Dios se equivocó. No, nosotros no somos pobres, aunque hay una estructura social que nos quiera mantener allí. ¿Sabe por qué usted no es pobre? Porque usted es heredero junto con Cristo de toda la riqueza espiritual. Pero dice el apóstol Pablo que mientras el heredero es niño, no tiene la capacidad de comprender lo que significa su herencia. Lo que quiero decir es que vamos a ir entendiendo tamaña herencia que tenemos a medida que vamos madurando. Necesitamos madurar en el Señor para comprender esta verdad espiritual. Y dice, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. Imagínense ustedes eso. Cristo es el Rey y nosotros somos herederos con el Rey. Diga gloria. Entonces, aquí hablemos de lo que significa la gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Ha escuchado usted el mensaje? Porque es una expresión bíblica. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿La ha escuchado? Es una verdad bíblica, ciertamente del antiguo pacto. Pero en la nueva era instituido por Dios, en el nuevo pacto, Juan 17:22 dice que Jesús le dice, les he dado la gloria que tú me diste. Porque en el capítulo 17 de Juan, Jesús empieza una oración poderosísima, poderosísima. Y en esa oración le dice, Padre, les he dado a estos la gloria que tú me diste. En el antiguo dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Pero Jesús viene y dice, Padre, la gloria que me diste, se las he dado a ellos también. Entonces, pongamos aquí, ¿Dios no comparte su gloria con nadie? ¿O vino Cristo con el nuevo pacto y nos compartió la gloria? Hermanos, nosotros tenemos la gloria del Señor. Pero sigo preguntando, ¿sabe usted qué es la gloria? Pues nosotros no podemos estar hablando de gloria y decimos gloria a Dios. Porque nos acostumbraron a decir gloria a Dios y yo no sé, cada cabeza entiende qué es lo que dice cuando dice gloria a Dios. Si yo le preguntase a usted, cuando usted dice gloria a Dios, ¿qué entiende usted? ¿Qué dice? Bueno, gloria a Dios, pues. Permítame, por favor, quizás darle algo de entendimiento a lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la esencia de la vida de Dios manifestada por medio de su Hijo. La vida, la gloria, es la vida la vida divina, la vida eterna, incubada en la vida del Hijo Jesucristo. Y Él entonces nos dio de esa vida, la esencia. Esto es profundo realmente. La gloria de Dios es profunda. No es algo tampoco que yo pueda decir, esta es la definición exacta. Porque la gloria realmente es profunda. Porque la gloria muestra el carácter y los atributos de Dios. Yo me doy a conocer. Esta vida la doy a conocer. Entonces Jesús dijo, Señor, lo que me diste se lo di a ellos. La vida que me diste se las he dado a ellos. La gloria la he compartido con ellos. La vida, la esencia de Dios. Y entendemos entonces que somos hijos
porque tenemos un padre, tenemos una madre, y no somos cualquier hijo, somos hijos, herederos junto con Cristo. Herederos junto con Cristo. Si entendemos ese orden, entonces vamos a entender cómo la iglesia se mantiene ordenada. Quiero ponerles este ejemplo. Mamá, por favor, párate aquí. Párate aquí. Voy a ponerles este ejemplo para que entiendan realmente cómo Dios ordena lo suyo. Párate aquí, sí. ¿Y Daniela se fue? Pero está Arianna. Pasen ustedes con Arianna. Ven, Arianna. Ajá. Ponte tú aquí. Ustedes un poquito más aquí. Ajá. Miren ustedes cómo Dios está diseñado que la iglesia esté ordenada. Dios no va a ordenar esta multitud así. Ya, están ordenados todos. Porque Dios tiene que trabajar el carácter de este individuo. Casa, familia. Dios necesita que esta casa esté ordenada. Que esta mente tenga la mente de Cristo. Que esta alma esté sujeta al gobierno del Espíritu. Porque si esta casa individual es un desorden emocional, es un desorden mental, esta casa, cuando viene a constituir la casa llamada familia, ¿qué va a haber en esta casa llamada familia? ¿Qué va a haber? ¿Y quiénes conforman la familia de la iglesia? Un individuo y las familias. Ponte por aquí el don Tobar, el patrón y la patrona. Móntense. Pónganse por aquí. Iris, ven con el don también. Y la bella. Iris tiene una hija muy linda. No se parece al papá, ¿verdad? Mentira, entonces, aquí van un individuo, una familia, y ellos entonces conforman la iglesia. Pero si este individuo tiene un desorden de vida, esta familia tiene un desorden de vida, esta familia tiene un desorden de vida, aquel tiene un desorden de vida, ¿va a estar la iglesia ordenada? Y entonces venimos nosotros, otros desordenados. ¡Ay, esos hermanos de que hablan! ¿Sí lo ven? Para yo ser evangélico como ellos no soy nada. Un desordenado diciéndole a otro desordenado que le dé ejemplo. Mis hermanos, lo que quiero que entienda es que el orden de la iglesia no es responsabilidad mía, no es responsabilidad de Uziel, no es responsabilidad de los líderes. Es responsabilidad de mi vida, porque yo entiendo que si yo estoy ordenada, yo sumo a este orden. Y que si esto está ordenado, entonces juntos sumamos al orden de la iglesia del Señor. Porque yo no le puedo arreglar la vida a ustedes. Pueden sentarse, gracias. ¿Sí lo entendieron? ¿Quién dijo amén por ahí? Ian, ¿verdad? Bueno, dijo amén. ¿Será que dijo amén? Dijo algo. No puede usted creer, jamás. Eso no es, así no fue que Dios lo dice. Dice que Él constituyó, esto es orden, a la iglesia. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, maestros, para que edifiquen
a los santos, para que ayuden a los santos. Voy a ponerle este ejemplo. Si usted lo entendió, es perfecto, pero no estoy diciendo que es un ejemplo bíblico ni nada de eso, ¿ok? Voy a asumir que yo soy doctor, aunque créanme que yo con las agujas, nada. Yo puedo reaccionar a si alguien se está ahogando, ver cómo hago para revivirlo. Pero si me dicen que inyecte a alguien, siento, es que no me da, o sea, la mano no me da. Hace una semana si él tenía un fuerte dolor en la columna por las hernias que tiene. Y Angie le dijo, bueno, póngase, porque Angie es receta bueno. Te amamos, Angie. Entonces, bueno, te pones una diclofenac, no sé qué. Entonces, ¿y quién va a inyectar a Uciel? 12 de la noche. Sí. ¿Qué hizo? Y yo le dije, es que la mano no me da. O sea, lo dejó, es peor. No puedo dejar a este hombre bello así, chueco, no. ¿Qué hizo Uciel? Se vio un tutorial de YouTube. Eso no fue mentira. Se midió la pierna y se inyectó él mismo en el muslo. Yo no vi, por supuesto, porque yo lo que después iba a ver si quedaba renco o algo, yo iba a llamar. Se inyectó. Se inyectó 2 veces, una aquí y otra aquí. No, quedó bien. Quedó bien. Voy a poner este ejemplo. Yo soy médico. Usted viene a este lugar llamado consultorio. Los consultorios no son hospitales, ¿cierto, doctor? Ojo, porque yo sé y nosotros venimos de allí, de que la iglesia es un hospital. Y escucho muchos pastores decir que la iglesia es un hospital. Entonces, consultorio no es lo mismo que hospital. Usted viene al consultorio. Yo le digo, el diagnóstico es este, y le doy las indicaciones en un récipe. Préstame la hoja, el cuaderno. Un récipe, ¿no? Así. Un récipe. Y yo le digo, bueno, el diagnóstico es que usted tiene que sacarse esa yuca de amargura que tiene en su corazón. Usted tiene que perdonar porque usted tiene falta de perdón. X, un diagnóstico. Yo le digo, aquí está, muera. ¿No dice que mueran los deseos de la carne? Y usted se lleva el diagnóstico. Pregunto, ¿se lleva el diagnóstico y el récipe, que son los medicamentos que tiene que tomar para sanarse? Yo pregunto, ¿el diagnóstico lo va a sanar? ¿Qué lo va a sanar? Que usted agarre el récipe, vaya a la farmacia, compre los medicamentos y se los empiece a suministrar. ¿Acaso es culpa o responsabilidad del doctor que le dio todo que usted no se sane? Y cuando viene y le pregunta, ¿te tomaste esto? No, yo me hice un guarapo de mal ojillo. Sí, claro. Y ahorita nosotros expertos. Yo hasta aprendí a hacer el que pica, ¿cómo es? El jengibre. No, yo me tomé un guarapo de mal ojillo con... No, la otra mata. El poleo. Yo me lo tomé, a mí me hace bien. Pero mira, el medicamento, esto, por esto. No, eso es lo mismo. Y así tratamos de pasar la vida. En vez de asumir el diagnóstico de nuestras vidas internas y saber que ya tenemos, porque eso es lo más glorioso, ya tenemos la medicina. La medicina es que ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. La medicina es que ya Cristo nos salvó. Y que lo que nosotros debemos hacer es morir a lo terrenal, es no darle alimento a la obra de la carne,
para que se fortalezca. Es lo que tenemos que hacer. Pero preferimos algunos vivir de guarapo en guarapo y no asumir la responsabilidad de ordenar nuestras vidas. Mis amados hermanos, Dios repartió dones a todos los santos. Y el apóstol Pablo es muy claro y dice, los dones son para el servicio. Y él dice, a uno les dio el don para profetizar, a otro les dio el don para hacer milagros, el otro le dio el don para liderizar, el otro le dio el don para administrar, para que nos ayudemos mutuamente. Dice, ayudemos, porque ahí hay orden. Si yo asumo la responsabilidad de que soy parte de la iglesia y yo me ocupo en ordenar mi vida, entonces yo entiendo que estoy honrando a la madre iglesia. Porque esto es una cuestión de entendimiento. Yo no ordeno la iglesia, porque no estoy hablando de esto. No, estoy hablando de que el hogar entonces se llama cuerpo de Cristo. Si usted ama su hogar, como yo creo que así es, usted hace todo lo posible para mantener ese hogar en amor, ¿cierto? Porque no es que hay hogar humano perfecto, no lo hay, pero de eso se trata, de ir construyendo día a día en la forjación de nuestros caracteres. Mis amados, Dios determinó que su iglesia es pura, es santa, es perfecta. Su iglesia. Ciertamente no todas las congregaciones son iglesia, pero no es mi punto llamar que Dios me llamó a juzgar a ver quién es iglesia y quién no. Eso no es problema mío. Lo que sí ahora asumimos responsabilidad es que nosotros somos iglesia del Señor. No solamente somos una congregación, no, somos una parte de la iglesia del Señor. Y aquí hay un hogar. Pero este hogar, llamado ahora mismo Ciudad de Dios, va a estar encendido si cada uno de los miembros está encendido en el fuego del Espíritu de Dios. Y el fuego del Espíritu de Dios no es que lloremos y lloremos cada vez que podamos manifestar una emoción bonita de la presencia de Dios. Y brinquemos y hablemos lenguas, porque los dones no están anulados, los dones están vigentes. Pero arder en el fuego del Espíritu es sentirme tan responsable de mi hogar que yo voy a asumir la parte que me corresponde a mí de amar mi hogar, de cuidar mi hogar, de darle lo que necesita. Si necesita tiempo, le doy tiempo. Si necesita amor, le doy amor. Si necesita aún finanzas, le doy finanzas. Porque esto sí es verdad, amor con hambre no dura. ¿Sí o no? No, seamos claros. Eso de que yo te amo, pero todos con el ojo blanco, como dice mi mamá, ahí no caminamos. Entonces le dejo a usted la reflexión. ¿Amamos a la madre iglesia? Dios quiere lo suyo ordenado. Dios no tiene hijos favoritos. Ni el apóstol es un hijo favorito, ni el maestro es un hijo favorito, ni el que hace milagros es un hijo favorito. Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene hijos y a cada uno le dio dones. El apostolado es un don para edificar a los santos. El hacer milagro es un don para el servicio de los santos. El ser maestro es un don para edificar, enseñar
a los santos, un don. ¿Todos tenemos los mismos dones? No, pero no por eso nos vamos a matar, porque si yo entiendo que todos los dones son para el servicio, mi don es valioso. Punto. Si el don de aquel es valioso, el mío también, porque yo entiendo que todos somos parte de un mismo hogar. Y cuando Dios ve que su iglesia entiende el orden, entonces empieza a añadir. Porque dice, buscan el reino de Dios y todas estas cosas terrenales serán añadidas. ¿Qué va a ser añadido? Lo terrenal. El reino de Dios no son cosas terrenales, porque el reino no se fundamenta sobre lo efímero. Y lo terrenal todo es efímero. Usted hoy puede tener una casa y mañana viene un huracán y se la tumbó. Esos son añadiduras. Como lo pasó a nosotros en plena crisis. Algunos tenían sus negocios y la crisis se lo derribó. Eso es añadidura. Un carro, dinero, porque creemos que estamos bendecidos si vemos esas cosas. No, eso es añadidura. El reino de Dios es cuando Cristo ejerce gobierno en nuestras vidas. Pero que Dios añade cuando su iglesia comienza a caminar en orden, sí, Dios añade. ¿Se recuerdan hace unos domingos atrás? No recuerdo ahorita hace cuánto. Se lo dejé a los muchachos. Que yo les dije que les iba a dar una prueba de cómo Dios puede darte algo. Dios te da cosas cuando Él te dice, anda, hazlo. Y solamente tú crees y lo haces. Mi familia y yo somos testigos. Y no porque somos mejores, no. Créame que así como ustedes, hemos tenido la guerra de vivir y creer una palabra por fe y la guerra de la lógica. La lógica te dice, tú no puedes, no hay forma. Y por la palabra te dice, si tú caminas viviendo el reino, el gobierno de Dios a tu vida, yo te voy a añadir. Oh Dios. Y vuelvo a repetir, Dios no tiene hijos favoritos. Quizás la diferencia está en que la Biblia dice que Él premia a los que creen. Hebreos 11:6. Si te acercas a Dios, tienes que creer. Y Él premia a los que creen. Y ya les he dicho, creer no es decir deseos, no. Deseo es estar seguro de lo que Cristo hizo y tú tienes la plena convicción que en Cristo tú estás completo.